La cepa británica del virus chino COVID-19 encendió las alarmas en el mundo, las volvió más intensas. Se advierte que es más contagiosa que el virus original, que es un 70% más fácil de ser transmitida, aun cuando se señala que no es más letal. ¿Cómo va a afectar aquello a la población ecuatoriana una vez que llegue? Se lo preguntamos al doctor Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana. Doctor, buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Muchísimas gracias, Lenin. Buenos días. Permítame dar un saludo fraterno, cordial de la Federación Médica Ecuatoriana, de las Federaciones Unidas de Profesionales de la Salud, a usted, al canal y a toda la gente que nos escucha a nivel nacional. Sí, es importante la pregunta. Estamos viendo lo que ya habíamos estado esperando de mutaciones del virus hacia virus más complejos, más agresivos. ¿Qué esperaríamos si no logramos controlar la entrada de este virus acá? Pues lo que hemos estado viendo lamentablemente cuando empezó toda esta pandemia y el control deficiente que hemos tenido para poder evitar el ingreso de este virus por los dos sitios fundamentales que podrían entrar al Ecuador, sí, por el aeropuerto de Quito y Guayaquil. ¿Qué debemos hacer entonces? Las mayores y toda la estructura que se puede hacer para limitar este tema e impedir, a pesar de que el ministro pueda decir que se parece exagerado cerrar los aeropuertos para la gente que pueda venir del Reino Unido, de que pueda venir de Sudáfrica, etcétera, de los países donde estamos viendo este virus. La idea es precisamente eso, cerrar un cerco epidemiológico, hacer todo lo que podamos hacer para evitar el ingreso de un virus tan agresivo como el que estamos viendo ahora en el mundo. Doctor, ¿y las medidas que se han adoptado, el requerimiento de una prueba PCR tomada hasta 10 días antes del viaje, los controles y las pruebas adicionales de antígenos que se están desarrollando en el aeropuerto a quienes declaran provenir o tener como primer origen el Reino Unido, son suficientes o con eso no alcanza? La verdad es que deberíamos pensar que este virus tiene un periodo incluso de 10, más o menos 10 días, donde probablemente la persona esté asintomática. Entonces pedir 10 días antes una prueba y en el momento en que está viajando en los aeropuertos poder contagiarse de este virus hace un poco complejo el tema, y entonces debe haber una especie de estudio epidemiológico in situ, en el aeropuerto, y probablemente ponerle a esas personas que vengan de afuera de estos sitios en cuarentena e ir investigando la posibilidad de que traigan este virus. Todas estas medidas epidemiológicas son fundamentales para evitar la entrada de este virus, que es realmente nefasto. Doctor Carrasco, las autoridades señalan en algunos casos que un 30, en otros que un 40% de la población ecuatoriana ya se ha contagiado. Si bien es cierto que no se pueden hacer predicciones con una pandemia, ¿qué es lo que indican los análisis realizados en función de la conducta de los ecuatorianos demostrada a propósito de las fiestas de Navidad y sí, también de las celebraciones futboleras? Sí, Lenin, el histórico, digamos, de la línea de tiempo, lo que ha estado pasando. No estuvimos preparados para esta pandemia. De hecho, estaba oyendo en las noticias con ustedes la quema de monigotes por todo el tema de la corrupción ha mediado todo este tema y la dificultad de mantenernos absolutamente claros en el manejo y la imposibilidad de tener expertos que sepan claramente qué es y cuáles son los lineamientos que se deberían tener. Entonces, ante esa coyuntura, sí, trágica, nosotros decimos trágica, en la cual permítame, Lenin, decirle que a esta altura 290 médicos han muerto en esta pandemia, y es una cifra que debe dolernos a todos, que debe realmente llamar la atención al gobierno, a todas las autoridades de salud, y entonces evitar este tipo de cosas. Y si estamos hablando de médicos, imagínese usted la población. El exceso de muerte en el Ecuador está solamente por debajo de Perú. Perú tiene 80 y más % de exceso de muerte, el Ecuador tiene 78, llegando al 80% de exceso de muerte. Eso indica lamentablemente un mal control y manejo de la pandemia en la región y en el mundo entero. Entonces, debemos hacer mejor las cosas, debemos llamar a los que saben, debemos llamar a los expertos, hacer las mesas de expertos para poder dar los lineamientos. Y peor ahora, Lenin, con el tema de lo que usted bien señala, fiestas de Navidad, fin de año, el tema del fútbol, que la gente
con todo el tema de salir a festejar por su equipo, etcétera. Vean lo que sucedió ahora con el festejo en Guayaquil, con la ganancia de Barcelona. Todo esto indica que debemos ayudar a estas personas a hacer el estudio epidemiológico, buscar hacer las pruebas, hacer todo lo posible para saber encontrar el estudio epidemiológico, encontrar los sitios de infectividad para poder ir controlando esta infección. No hay otra manera. Doctor, una curiosidad, ¿usted en este momento en dónde se encuentra? Tengo entendido que está en la casa de un paciente, de una persona infectada con COVID-19. Así es, nosotros estamos haciendo un recorrido como Federación Médica, como Federaciones Unidas, estamos recorriendo el país, estamos viendo Esmeralda, estamos viendo todas las provincias. Este rato estoy en Jama. Estamos haciendo un estudio, un grupo de médicos trabajando con pacientes acá y atendiendo. En este momento estoy en la habitación, en la sala, digamos así se podría llamar, de un paciente con una familia con COVID. Estamos tratando de ayudar en lo posible a toda la gente. Eso es lo que estamos haciendo los médicos de atención primaria. Estamos al frente de esto, buscando la forma de tratar a estos pacientes en la comunidad, porque esto habíamos dicho y le habíamos dicho al gobierno y al Ministerio de Salud. La activación de los líderes comunitarios, la activación del vigilante epidemiológico comunitario, todo lo que significa la mayor cantidad de pruebas, poder realizar estudios de cero conversión, es decir, cuáles son los pacientes que pueden estar ya positivos para tener anticuerpos contra el virus, cuáles están infectados, en dónde tenemos que hacer el mayor trabajo para poder ayudar a estas personas y tener la posibilidad de evitar que vayan a gravedad y buscar un hospital, una terapia intensiva. Que Lenin en este momento diga lo que diga el ministerio, diga lo que diga el gobierno, el tema del colapso es absolutamente clara y cierta en las unidades de salud. Doctor Carrasco, dejemos algo bastante claro. ¿Cuál es el criterio de la Federación Médica Ecuatoriana en función de las restricciones que impone el nuevo estado de excepción? ¿Las consideran suficientes o creen que, si bien el estado de excepción está en vigencia hasta el 20 de enero, la restricción de circulación vehicular, por ejemplo, solo va a regir hasta el 3 de enero? ¿Es quizás necesario extender estas medidas o está bien como se lo ha planificado hasta el momento? Tenemos que decir absolutamente claro, Len. Gracias por su pregunta. La Federación Médica Ecuatoriana y la Federación Unidas de Profesionales de la Salud hemos dicho absolutamente claro. Desde el inicio, cuando nosotros decíamos no es prudente quitar las restricciones que están en el toque de queda y todo, no es prudente, lo hicieron. Cuando dijeron vamos a la playa, les dijimos no es prudente todavía el tema de ir a la playa porque estábamos aprendiendo cuáles eran las medidas mejores a tomar de seguridad para la gente. Lo hicieron. Cuando dijimos cuidado con todo el tema de relajamiento, no es que estamos bien. Hey, señor ministro, señor presidente, no está bien el país en temas de salud, no está bien en la parte económica, no estamos bien. Busquemos las mejores soluciones con las gentes que saben de este tipo de cosas. No hicieron caso y siguieron tomando el tema pero muy a la ligera. Ahora se les ocurrió de la noche a la mañana tomar restricciones en unas fechas, cuando ya habíamos estado aprendiendo, y esto tengo que contarle a usted y a toda la gente. Habíamos conversado con las corporaciones de turismo, gente que dijo, estamos preparados, estamos haciendo todo lo posible para los temas de bioprotección y seguridad, la gente que venga a hoteles, hostales, restaurantes, etcétera, los aforos, los temas del alcohol gel, las mascarillas, el distanciamiento, todo lo que se tiene que hacer para poder evitar infecciones y poder tener nuestro negocio funcionando. Se les ocurrió hacer restricciones como las que usted está comentando y lo hemos visto. ¿Qué debería pasar ahora? Lo que le estoy diciendo, para un tema de un virus como la cepa esta agresiva, pues cerrar los aeropuertos para la gente que venga de allá y hacer cuarentenas a la gente que vengan desde allá. Y en este momento lamentablemente vamos a tener que prolongar las restricciones. Pero lo que sí no podemos aceptar y no aceptaremos nunca es que se empiece ya a relajar el tema de las mascarillas. Alguien de ustedes me decía, doctor, ¿puede sacarse la mascarilla? Entenderá que no puedo sacarme la mascarilla si estoy viendo pacientes con esto, pero igual, de todas formas, la mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento, 2 metros, no salga de casa de no ser necesario, no vaya a sitios de conglomeración, evite las posibilidades de llevar a su casa con las fiestas clandestinas, etcétera, a los vulnerables, a la gente de mayor edad, a las embarazadas, a los niños, evite
matar, evite enfermar a su gente que usted quiere, evite este tipo de cosas. Pongamos un poco de responsabilidad y corresponsabilidad, porque esto ya nos echaron la pelota a la población, lamentablemente. Doctor, le quiero hacer dos preguntas en una. Por un lado, ¿tienen ustedes una cifra, un promedio de cuántas víctimas mortales está dejando el COVID-19 en estos días en el país? Y por otro lado, ¿hay algo que esté haciendo bien el gobierno en lo que se refiere al manejo de la pandemia? Nosotros, Lenin, gracias Lenin. A ver, sentados, con gente experta, y le voy a dar nombres: el doctor Alemán en Guayaquil, el doctor Marcelo Aguilar en Quito, y todos los expertos de la Federación Médica en cada una de las provincias, porque con el Seguro Social hicimos mesas con expertos para tratar de dar lineamientos para esto. Sentados en este tema, dijimos qué es lo mejor que ha hecho el gobierno en esta pandemia, cómo ha manejado el gobierno en esta pandemia. No encontramos algo que realmente satisfaga en 100%, es decir, ponerle un 100% de satisfacción en el tema de manejo, no. ¿Cuánto le podríamos poner haciendo todos los checks que se debería y que la gente experta conoce respecto a este tema? No llegamos ni siquiera al 40% de posibilidad de un manejo adecuado de esta pandemia en el Ecuador. Las cifras, Lenin, han sido totalmente insuficientes. Las cifras tienen distorsiones terriblemente grandes. Ya le conté el exceso de muerte. Cuando usted me preguntó cuántos han muerto, el gobierno dice que las estadísticas son de 13.000 y más muertos, pero el exceso de muerte es del 80% en el Ecuador. Quiere decir que por lo menos 30.000 a 40.000 gentes están muertas por COVID, seguro, porque es un exceso de muerte de las esperadas durante todo este periodo en el año pasado. Entonces, ¿han hecho bien las cosas? No. ¿Cuántos médicos? Vuelvo e insisto, y esto le juro, con el dolor y que nos causa como médicos y todo. 290 médicos muertos, Lenin. Esa es una cifra que realmente debe alarmarnos. Y nos alarma, doctor. Y le preguntaba si tenían un promedio de cuántas personas están falleciendo en estos días, en esta semana, en este mes, diariamente por el tema COVID, para tratar de generar conciencia en la población de que este es un tema que no se ha acabado, que sigue cobrando vidas, que está más vigente que nunca. El dato oficial, no tenemos en este momento un dato nuestro porque no hemos estado reunidos con todas las gentes que están estudiando este tema, pero en ciertas provincias, por ejemplo en Quito, el tema de mortalidad actual en Quito superará un 10 a 15% de mortalidad por COVID en este momento. Es decir, ¿cuántos muertos por COVID? Serán unos 30, 40 personas muertas por COVID, el número total de infectados, por lo menos, que se van presentando nuevamente, o sea, de nuevo. Y en otras provincias, más o menos es similar de acuerdo a la población. No es que esto ha bajado, ni el tema de la mortalidad ha bajado en el tema de COVID. No es que el tema de la infectividad de COVID ha bajado. La curva siempre, Lenin, se mantiene hacia arriba. La curva siempre está creciendo y por lo tanto debemos tener esto que usted dice, la corresponsabilidad y buscar nosotros la forma de protegernos y proteger a nuestros seres queridos. Doctor, en el tema de las vacunas se supone que ya llegan en enero un primer lote, pero ¿el país está preparado realmente para iniciar ese plan al que se ha hecho referencia muy por encima? También le vamos a decir absolutamente claro. Nosotros nos reunimos el día, ¿qué le digo? Hace 3 días, o sea, 4 días, nos reunimos como Federación Médica y Federaciones Unidas y dijimos: el país no está preparado. La gente que conoce y sabe de esto, le dijo al ministro de Salud: señor ministro, los enfermeros y enfermeras del país estamos aquí. Queremos poner el hombro, queremos dar todo nuestro contingente. Somos la gente con experticias para todo lo que significa el control de vacunas, de la administración de vacunas, la cadena de frío, al menos esta de Pfizer, que necesita menos 70, menos 80 grados centígrados, es una cosa de locos. Necesita usted una logística, pero impresionantemente grande, y que además Pfizer dice: si no nos va bien y todo, ustedes corren el riesgo. O sea, usted como país corre el riesgo. Nosotros le damos la vacuna, usted es la que decide. Acuérdese que la FDA no es que ha aprobado la vacuna, la FDA tuvo que aprobar de emergencia por pedido de estos gobiernos las vacunas.
por la emergencia, por ver 3.000 y más muertos diarios en Estados Unidos, por el Reino Unido ver asimismo cantidades de gente impresionante muertas por el COVID. Entonces, si estas vacunas fueron aprobadas así, no es que la seguridad, la eficacia, la eficiencia, la tolerabilidad esté absolutamente clara, no está, y por lo tanto vamos a ir viendo en el camino todo este tipo de cosas y de hecho, ¿preparado el Ecuador para esto? No. Y una última cosa, de lo que se conoce sobre los protocolos a aplicarse a propósito del inicio de la campaña electoral que arranca hoy, ¿es suficiente con lo que se ha dispuesto o deberían implementarse medidas más rígidas para evitar un incremento en el número de contagios? Lenin, no va a haber medidas suficientes. Estamos, como le estoy comentando, y toda la gente tiene que entender esto. Por Dios, no estamos entendiendo la gravedad que significa un virus que el mundo entero no ha conocido y no ha visto. Un virus que muta hacia gravedad. Un virus que está absolutamente incierto en muchos temas y que todos los científicos a nivel mundial y los científicos ecuatorianos y la gente que conoce en Ecuador y la gente que sabe de este tipo de cosas se siente realmente un poco atrapada en todo este tema de tratar de conocer un poco más de este virus y tratar de dar las mejores medidas, pero en realidad no sabemos, no serán suficientes y por lo tanto debemos buscar nosotros como sociedad, como país, como gente, como población, buscar la posibilidad de guardarnos de este virus con las medidas de estas. Bueno, permítame repetir el tema de la mascarilla, por favor, la mascarilla, el tema del lavado de manos, el tema del distanciamiento a 2 metros, el tema de no salga de no ser necesario, especialmente a la gente mayor y vulnerable, el gente de no vaya a fiestas clandestinas, no vaya a sitios de conglomeración, siempre estamos pidiendo eso todo el tiempo. Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, gracias por acompañarnos, doctor, hoy en Contacto Directo. Un feliz año para usted y para los suyos. Igualmente, siempre digo, Lenin, permítame decir, cuídese, cuide a su familia y que Dios nos ampare.